Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de las puertas y vamos a entrar de lleno. Vamos a orar para que podamos continuar. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en este día. En este día que nos has permitido, Señor, tener grandes misericordias, Señor, y bendiciones. Líbranos, Señor, de cualquier situación adversa y danos sabiduría para salir de las pruebas, de las tentaciones que cada día, Señor, como seres humanos tenemos. Líbranos de practicar una falsa justicia, Señor, y líbranos, Señor, de corromper tu palabra y sobre todo de apegarnos a cosas materiales y a cosas que no vienen de ti, bendito Padre. Ayúdanos a ir modificando nuestra forma de ser, nuestro carácter, Señor, y nuestro testimonio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. Oye, hermanos, pues la semana pasada comenzamos con el estudio de Nehemías y hoy vamos a comenzar abriendo la palabra de Dios en Nehemías capítulo 3, en donde vamos a hacer el recuento de la primera puerta, pero ya de una forma pues más rápida y ligera. Nehemías capítulo 3 nos habla de 10 puertas correlativas y de 2 puertas que se encuentran en otros capítulos. Vamos a ver primero las 10 puertas primeras y posteriormente las otras 2 puertas. En Nehemías capítulo 3 nos habla de la construcción, nos habla de restauración y nos habla de edificación. Si lo apegamos o lo comparamos con el Nuevo Testamento, es exactamente lo mismo, pero para poder hacer esto tuvo que haber pasado antes una etapa de desolación, una etapa de quebranto, una etapa de destrucción. Muy bien, en el capítulo 3 comenzamos, dice: y se levantó Eliasib, el gran sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos aparejaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Mea, aparejándola hasta la torre de Hananel. Y junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri, y los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. La primera puerta, estamos hablando de que la puerta es Jesucristo, la puerta de las ovejas, y de que las ovejas escuchan su voz. Para poder entrar a la primera puerta, leemos Juan 10:7, cuando Jesucristo se declara: yo soy la puerta. Tocando un poquito Apocalipsis 3:20, aquí estoy en la puerta y llamo. Y antes de iniciar con la segunda puerta, nos vamos a ir ahorita, antes de que leamos con detalle la puerta del pescado, en el versículo 3, vamos a marcar aquí en Nehemías y vamos a buscar Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8 nos enseña algo. Cuando vas leyendo la palabra de Dios, ten en cuenta las veces que tú te encuentres con la palabra puerta, para que analices el contexto y veas a qué se refiere. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia. En algunas versiones dice: porque tienes un poco de poder, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Muy bien. Este es el boleto para abrir la segunda puerta, la puerta del pescado. Hemos aceptado a Cristo, Cristo entra en mi corazón, Cristo me limpia mi corazón. Posteriormente Jesucristo sale a prepararnos un lugar, porque así lo dice en su palabra.
y nos deja con una limpieza interna, con una inocencia y con la capacidad de decidir ahora qué vamos a hacer. Es una etapa vulnerable, es una etapa peligrosa, porque acabo de recibir a Cristo, ya tengo luz en mi corazón, y el enemigo quiere destruirme porque simple y sencillamente me acabo de escapar de las tinieblas, y donde hay luz no hay tinieblas. Por tanto, he sido limpiado y estoy apto para empezar a prepararme. He aquí, he dejado una puerta abierta, la cual ninguno puede cerrar. La puerta del pescado es la capacidad que yo tengo de guardar la palabra y de no negar el nombre de Jesucristo. Cuando dice guardar la palabra y no negar mi nombre, y conlleva a mucha gente, si somos realmente honestos, mucha gente de cualquier denominación, de cualquier creencia, ideología, han recibido o han aceptado a Jesucristo en su corazón desde perspectivas diferentes, motivos, circunstancias diferentes. Pero realmente estas aceptaciones de Jesús en los corazones han demostrado un cambio a lo largo de la historia de la humanidad, o parece que no ha servido de nada estas oraciones que se han llevado a cabo por la mayoría de las personas. Pues hoy, a través del estudio de la puerta del pescado, vamos a entender un poquito qué es lo que sucede con una persona que ha aceptado a Cristo y no ha ingresado por la segunda puerta. La segunda puerta entonces es guardar la palabra de Dios y no negar su nombre. Cuando tú eres niño, cuando naces, y seguimos en la analogía de que hay que nacer de nuevo, aceptas a Cristo y has nacido de nuevo. Cuando un bebé nace, por teoría, los primeros rostros que debe de ver de cerca y el primer calor que debe sentir el bebé son de los padres, tanto del padre como de la madre, y empieza a identificar el olor. Los niños, los bebés recién nacidos todavía no tienen desarrollado el sentido de la vista, por lo que sí pueden ver, pero más que nada perciben el aroma de los progenitores. Y por eso puede venir una persona y por más cariño, por más amor, por más calidez con que los esté abrazando, saben en su interior quiénes son sus papás y quiénes no. Lo mismo con el que acaba de nacer espiritualmente. Nos presenta Jesucristo un plan de salvación y una puerta abierta, la cual ya lo invitamos a entrar a nuestra vida. Él sale y te dice: el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Por tanto, la segunda puerta es empezar a tener contacto con la Biblia de una manera primitiva, vamos a decirlo de esta manera, de una manera primaria, no tan rigurosa. Empezamos a leer, que es lo más fácil, Salmos, el Evangelio de Juan, y empezamos a tener un acercamiento que antes no teníamos. Antes veíamos la Biblia y ni por error tocarla, ni cuando teníamos que limpiar el mueble donde estaba la Biblia, ni siquiera hasta nos daba, no lo sé, terror agarrarla y levantarla para limpiar ahí donde estaba, y luego la volvíamos a sentar en el mismo lugar, pero nunca para leerla. Después de estar en la primera puerta, la puerta de las ovejas, dice: las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ese "y me siguen" es el acceso a la segunda puerta, la puerta del pescado, que hoy vamos a desarrollar. No pierdan de vista esta parte de Apocalipsis 3:8 que dice:
porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra. Ese poco de potencia que ahora ya tenemos nos va a ayudar para entender lo necesario para empezar a analizar la necesidad de discipularnos y del escudriño, que es prácticamente la tercera puerta. Se llama la puerta del pescado porque era una puerta donde entraba el pescado, la mercadería, y era una puerta que era fácil de ubicar, como cuando en tu casa estás cocinando, calentando cochinita y saben que están cocinando cochinita, pero cuando estás friendo un pescado se siente la diferencia entre lo que estás cocinando. Lo mismo la puerta del pescado, era una puerta que se diferenciaba por el olor, era rápidamente de descubrir cuál era la puerta del pescado. Hay un versículo en la Biblia que dice Jesucristo, porque yo los haré pescadores de hombres. Yo los convertiré en pescadores de hombres. Esta es la puerta del pescado. ¿A qué se refiere? ¿Por qué lo dijo? Y empezamos a analizar la palabra de Dios de una manera incipiente y digo, pues esto no lo entiendo, esto sí lo entiendo. O por primera vez, esto me lo contaron. Y empiezo a tener ese descubrimiento, esa imaginación de empezar a leer la palabra de una manera diferente, ya con la intención de leer la palabra de Dios. Entonces, es que yo ya estoy abriendo la puerta del pescado. Es esa curiosidad que tengo por descubrir quién es Dios. ¿Y por qué no lo había descubierto antes? ¿Y por qué no me habían hablado de manera antes? ¿Y por qué no se había dado las cosas de esta manera? Esa es la puerta del pescado. Muy bien. Vamos a empezar a analizarla entonces. Y vamos a empezar a ver versículos. Vamos a ver los versículos con calma. Y no importa si solamente vemos una puerta hoy. Pero sí es importante tener el contexto claro de cada una de las puertas. No me interesa mucho avanzar y darle los estudios así muy rápidos, porque entonces quedarían muchas cosas sin explicar y sin tener la claridad de lo que se pretende. Acuérdense que es un discipulado. Y en el discipulado la intención es tener las cosas lo más claro posible, y lo más sencillo posible y lo más digerible posible. ¿Sí? Muy bien. Entonces, apunta los textos, no te pierdas de lo que estamos hablando. Intenta ahorita mantener las palabras claves que te leo el versículo y es la palabra que más repito, es esa palabra que te va a dar un contexto para escudriño. Has guardado mi palabra y no has negado. Y de acá hablamos de dos palabras en participio que son guardado y que son negado. Y ahí te va a dar un tiempo y te va a dar una forma, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estas son las dos llaves que abren la puerta del pescado. Y vas a decir, ¿por qué dos llaves? Porque la puerta del pescado era una puerta de doble puerta, ¿sí? Se abría para atrás, tenía una doble madera que cruzaba de esta forma, y cuando se abría de esta manera. Tenías que abrirla con las dos manos y tenías que tener la fuerza y la tensión para abrirlo de una manera correcta, porque si no prestabas bien atención, no podías abrir esa puerta. Era un detalle que tenía esta puerta. Vamos a ir poco a poco y paso a paso. Primera de Corintios 16:9. Dice, porque se me ha abierto, presta atención de este versículo, hermano, que es prácticamente el segundo versículo que estamos leyendo después de leer Nehemías.
Si te das cuenta, no hemos leído el versículo 3 de Nehemías, todavía. Del capítulo 3 todavía no lo hemos leído. Te dice aquí, en el 16:9 de 1 de Corintios, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y ahorita vamos a entender qué era lo que les estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. ¿A qué se estaba refiriendo con esta puerta? Porque ellos tenían el contexto de las 12 puertas, nosotros no. Entonces me está diciendo, sin decir el nombre de la puerta, me está diciendo la característica individual de esa puerta. Hay 12 puertas, todas con una característica que las diferencia de otras. Les acabo de decir, la primera característica se distinguía por el olor, y a la distancia, cuando ya la vista estaba fija y estaba puesta la atención, era la puerta más alta y más grande. Esto vamos a entender por qué y vamos a ver los versículos que justifican lo que les estoy diciendo. Dice, se me ha abierto puerta grande, y escucha la palabra que dice, y eficaz. Y cuando tú busques en tu concordancia la palabra eficaz, te vas a dar cuenta, y en tu diccionario, qué significa la palabra eficaz, y vas a analizar muchas cosas relacionadas con esta puerta. Mateo 4:19 dice, síganme y los convertiré en pescadores de hombres. Muy bien. En las versiones actuales dice, síganme y yo les enseñaré a convertir a los hombres a mí. Esas son las versiones más actuales de la Biblia, pero originalmente dice, síganme y yo los convertiré en pescadores de hombres. Y vemos otra vez la llavecita que es seguir. Seguir no en el contexto de acompañar, porque yo puedo seguir a alguien acompañando, aunque no me importe lo que diga, aunque no me importe lo que haga, no veo, no escucho, pero lo estoy siguiendo. Sino seguirlo cuando Cristo habla de verbos, y para Jesús que Él es el verbo máximo, significa que no puedes hacer una acción sin estar activo. O sea, no puedes hacer una acción y estar pasivo, porque entonces eres de doble ánimo. Para Cristo la palabra verbo significa que voy a hacer una acción estando activo. Por eso dice la Biblia que Jesús es el verbo, porque lo que Él hacía estaba activo, estaba consciente, estaba con sus sentidos en lo que estaba haciendo, estaba concentrado, estaba enfocado. Y por eso dice la Biblia que es verbo hecho carne, y cuando nos habla un verbo en la Biblia, quiere decir que es un verbo activo y no un verbo pasivo. Entonces me dice aquí, síganme y los convertiré. Entre líneas me está diciendo, síganme y aprende la forma en cómo te voy a convertir en un pescador de hombres, en un pescador de almas. En la puerta del pescado, la parte más importante no es la enseñanza, sino seguir a Cristo en obediencia, porque no voy a entender casi nada de lo que me está pidiendo Jesús, pero simple y sencillamente aquí está la prueba de la fe. Aquí es donde la semilla se puede comer, aquí es donde la semilla se puede perder, aquí es donde la semilla se puede desviar a la piedra, aquí es donde la parábola del pescador también, del sembrador también entra, porque aquí esta es la parte vital en donde la semilla debería de caer en tierra firme, en tierra dispuesta para que pueda accesar a la tercera puerta. Y tengo que hacer esta puerta, tengo que ser muy conciso. Esta es la puerta que está manteniendo a la mayoría de las personas que han aceptado a Cristo, y no hay el pase o el traslape a la tercera puerta, que es la que ahora sí nos va a dar la iniciativa y el impulso para culminar con las otras puertas. Por eso les digo que esta puerta es vital. La mayoría de las personas que han aceptado a Cristo están aquí, en el verbo pasivo y no en el verbo activo. Y por eso dice la Biblia, ser hacedores y no oidores, porque me están siguiendo,
pero ni me escuchan, ni me prestan atención, ni hacen lo que les digo, porque se justifican que no lo entienden, cuando dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, o sea, es la certeza de lo que sigo aunque no lo entiendo. Entonces, si tengo fe, es porque estoy depositando mi confianza en alguien que estoy aprendiendo a conocer. Esta es la importancia de una puerta que prácticamente está abierta, y ese es el peligro de esta puerta. Así como tiene gran fortaleza esta puerta, también es una puerta que está abierta. Y dice Pablo, se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Pero escucha bien la advertencia que dice. O sea, prácticamente le estaba diciendo Pablo a los de Corinto, ¿saben qué? Está la puerta abierta, la grande, la eficaz. Pero no se han dado cuenta que por culpa de los adversarios no han podido avanzar. Se han quedado en que Cristo es bueno, Cristo murió por mí, Cristo es misericordioso, Cristo es Dios de amor y no puede hacer nada que me pueda dañar. Él no va a hacer nada que te pueda dañar, pero sí te puede disciplinar, porque a los que ama disciplina. Y la disciplina la confundimos con castigo. Y si nos disciplinan, qué malo es Dios, qué malo es Jesús, porque me está disciplinando. No te está castigando, te está demostrando que eres su hijo y que entras dentro de una disciplina que no tendrías que entrar si simplemente obedeces. Si simplemente sigues prestando atención a Dios y estoy caminando juntamente con Él. Juntamente. Él quiere decir que voy tomado de su mano, prestando la atención. Y aquí también entra el pasaje de Marta y María. Y aquí también entra el pasaje del rapto que dice, y uno será tomado y uno será dejado. El activo va a ser llevado y el pasivo va a ser dejado, porque están en el camino los dos, pero no los dos están obedeciendo. Están en el camino de la verdad porque han aceptado a Cristo, sí, pero no los dos están practicando la verdad. A esto se refiere. Marta y María, Cristo estaba dentro de su casa, Cristo estaba dentro de su corazón. Una se afanaba por las cosas y la otra prestaba la atención a quien se le debía de prestar atención en el momento que se le tenía que prestar atención. Esta es la puerta del pescado. La atención que tú le pones a las cosas del Señor, y Dios no te está pidiendo ni te está demandando 24 horas al día, 7 días a la semana. Él te está pidiendo que sigas la disciplina del compromiso que tú le has dado para con Dios. Si le has dado 1 hora al día, esa hora al día tiene que ser para el Señor. Y no hacer como hacemos ahora, de que todo lo diluimos en el celular, en la tele, en la computadora, y no le estamos prestando atención a lo que el Espíritu nos quiere enseñar. El proceso del Espíritu Santo para enseñarnos es esto. Primero son gemidos indecibles que no entendemos, pero que a través de la palabra voy empezando a asociar, como la A y la M y la A dice ma. Y así voy empezando a leer un lenguaje espiritual para, conforme yo vaya aprendiendo, entendiendo y conociendo, ya el Espíritu me empieza a hablar de la misma manera que al principio, con la única diferencia que ahora ya le estoy entendiendo al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y dice, muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios. Dice, ahora sí leemos Nehemías 3, y dice, y los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Primero, había una gran urgencia por levantar esta puerta. Era una puerta muy grande, era una puerta muy eficaz, era una puerta alta, y fíjense la premisa y la rapidez con la que tenían que levantar esta puerta.
la importancia de repararla inmediatamente era porque acabo de nacer y tengo que preparar una fortaleza para un recién nacido. Es como cuando tienes un bebé y no puedes dejarlo que crezca en la intemperie. Tienes que edificar rápidamente algo con lo cual pueda ser cubierto y protegido. Por esa es la razón que es una puerta alta, eficaz, grande, porque los versículos que siguen te van a ir siguiendo explicando el porqué. Primero, ellos la enmaderaron. Fíjate, aquí me dice la palabra de Dios que después de que acepté a Cristo, y Jesucristo me lo vuelve a explicar porque eres la puerta que habla de las otras 11 puertas, y casi todo lo que dice Jesús esa es la explicación de las 11 puertas, y te dice: carga tu cruz y sígueme, enmadera el marco de tu puerta. Necesitas tener un marco de madera, necesitas tener la llave en tu hombro, necesitas crucificarte para que puedas accesar a la tercera puerta. Si no te crucificas, si no mueres, si no resucitas, no puedes entrar a la tercera puerta, la puerta vieja. Y ahorita vamos a ver qué significa la puerta vieja si nos da tiempo. La puerta del pescado es tan importante porque es donde yo voy a entender que lo que fui no tengo por qué serlo más, y ya no tengo por qué coquetear con lo que fue mi pasado. Y es cuando Pablo empieza a mencionar que nada me puede apartar del amor en Cristo, nada entre comillas, porque si hay algo que se omite ahí, y lo que se omite viene a ser una puerta que me puede hacer retroceder. Cuando nosotros hablamos verdad, hablamos la verdad, pero omitimos cosas. Y dentro de esas cosas que omitimos, estamos dejando ahí parte de puertas que pueden ser utilizadas por el maligno. Por eso te dice la Biblia que cuando confieses, confiésalo todo y no tratar de guardar nada, porque si guardas algo, dice la Biblia, que Dios va a sacar a la luz tarde o temprano todo lo oculto. Y todo lo oculto son esas puertas abiertas que luego se convierten en maldición. Entonces dice: la enmaderaron y la levantaron. Fíjate, cuando Jesús lo crucifican, primero lo crucifican y luego levantaron la cruz a lo alto, ¿sí? Y luego te dice: con sus cerraduras y sus cerrojos. Las cerraduras y los cerrojos son los clavos en las manos, los clavos en los pies, que simboliza esto. Mis manos están clavadas en la izquierda y a la derecha de un madero porque sirven solamente para abrazar y para servir al Evangelio con las manos abiertas. Y mis pies están clavadas con un solo clavo a la misma madera, que simboliza que ahora solo camino por un camino que es el del Evangelio, el calzado del Evangelio. Por eso hay mucho simbolismo en Nehemías 3 y no puede ser explicado a la ligera en un estudio de media hora o de una hora. Y luego dice, y junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Mas sus grandes no prestaron su cerviz a la obra del Señor. ¿Qué significa este versículo? Que lo que inmediatamente me encasilla en esta puerta es la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, el orgullo de creerme superior a los demás. Dice: y los grandes no prestaron su espalda, no prestaron sus fuerzas a la obra de su Señor. Yo ya conozco a Cristo, yo ya soy salvo, que predique el pastor, que evangelice el pastor, que evangelice la hermana. Yo ya soy salvo, yo ya sé. Pero mira, es que por eso Dios no te ayuda, porque sigues en el pecado y nos convertimos en justicia cuando nosotros no somos jueces. Nosotros no somos quienes para señalar, y el dedo acusador lo usamos todos los días,
Y ahí es donde me estanco, en una puerta en donde no avanzo, porque no entiendo, porque no comprendo, porque me aburre, porque me fastidia, porque esto, porque lo otro. Y estoy encasillado en la puerta del pescado, en donde sí quiero servirle a Dios, pero no a la manera de Dios. Quiero servirle a Dios a mi manera, quiero servirle a Dios a mi forma y a mi modo, y no puedo tener acceso a la tercera puerta si sigo pensando de esta manera. Entonces, te dice aquí que prácticamente todos, y los nombres pues son personas que, fíjate, son familias, linajes, que estaban ahí sirviendo y prestando ahí sus manos para levantar esta puerta enorme que pesaba bastante y poderla edificar juntamente a la puerta de las ovejas. ¿Sí? Muy bien. En Segunda de Crónicas 33:14 también me da una pista de lo que esta puerta fue. Segunda de Crónicas 33:14. Retrocede un poquito para que te encuentres con Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 33:14, y dice la palabra: Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, los echó fuera de la ciudad. Segunda de Crónicas 33:14. Luego te dice: reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios pacíficos y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. ¿Sí? Dice en el versículo 13, después de esto, en ese orden que te lo leí, versículo 13, después de esto edificó el muro de afuera de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y cercó a Ofel, y lo alzó muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fuertes por Judá. Una de las características que tiene la puerta del pescado es que es muy alta, y que en ese momento que tú entras en la puerta del pescado es cuando empieza a correr el tiempo de la cobertura de Dios que menciona Hechos. Pone el Señor una cobertura, pone el Señor comandantes a protegerte, pone ahí a seres celestiales para protegerte y cubrirte a ti y a toda tu familia. Pero es un tiempo que caduca. Y si no estás alerta después de estar ahí un tiempo, recuerda que las puertas están abiertas y que son muchos los adversarios que están a la puerta esperando que tú hayas permanecido en esa puerta más de un año. Cuando los adversarios entren en esa puerta y ya no te vean, ya no te van a poder hacer daño. Ya estás en otra puerta en donde ellos no tienen acceso. Esta es la parte peligrosa de la puerta del pescado. No puedo radicar ahí mucho tiempo. Tengo que tener ahora sí que el tiempo suficiente. Tengo el tiempo suficiente y necesario para que al menos yo decida seguir a Dios de acuerdo a sus estatutos y sus normatividades. Vamos a seguir leyendo versículos que me van a dar pistas de que lo que estoy diciendo así es, ¿no? Nehemías, regresamos a Nehemías, por eso te digo, marca Nehemías. Dice Nehemías 2:8, dice... Carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin que me dé madera para enmaderar los portales. Y aquí está hablando del empate de la primera y la segunda puerta. En la primera ya acepté a Cristo y ya tengo el madero, pero todavía no he sido crucificado, todavía no he crucificado mi carne, ¿sí? Me va a dar madera para enmaderar los portales del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa donde entraré, y me lo otorgó el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. En otras versiones dice
y la mano de mi Dios bondadosa estaba sobre mí. Esta es la cobertura que dice la Biblia en Salmo, donde dice, debajo de sus alas, bajo la sombra del Altísimo, yo estaré seguro, estaré confiado, porque nadie me arrebata de la palma de sus manos, porque Él es mi escudo, mi torre, mi fortaleza. Ahí es donde radica, en este tiempo de cobertura. En este tiempo es el que yo tengo que usar y aprovecharlo al máximo. ¿Qué pasa si no lo aprovecho? Sofonías 1:10. Para buscar Sofonías es más fácil buscar Mateo y ir retrocediendo 3 libros, es más fácil. Sofonías 1:10 dice, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda y grande quebrantamiento desde los collados. Fíjense el peligro tan grande de permanecer en la puerta del pescado mucho tiempo, porque la Biblia dice, mi pueblo, y vamos a analizar esta oración, mi pueblo pereció, mi pueblo pereció. Y es cuando yo puedo decir, mi hijo pereció por falta de entendimiento, mi padre pereció por falta de entendimiento, mi madre pereció por falta de entendimiento. Hay una oración en donde me está diciendo muchas cosas, pero si no estudio las puertas, no les voy a dar el contexto, no las voy a comprender. Parecen versículos que están ahí dispersos. Y creo que ahorita ya estás entendiendo que las puertas se empatan con la mayoría de las parábolas y forman, ahora sí que la estructura de rompecabezas, que nada más es ya ponerle las últimas piezas para que ya tengas todo el evangelio listo. Mateo 7:23 habla de esto que acabamos de leer de Sofonías. Si quieres, a un costado de Sofonías 1:10, ponle ahí el texto de Mateo 7:23, porque lo menciona Jesús. Mateo 7:23 me dice esto. Entonces, bueno, vamos a leer el contexto, ¿no? Todo árbol que no lleva buen fruto, estamos leyendo desde el 19, se corta y se echa en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere, verbo, futuro progresivo o presente progresivo, como tú le quieras decir, hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, tal vez no entiendas y no sepas cuál es la voluntad de Dios, pero tiene la disposición de hacerlo, de leer y de conocer y de saber y descubrir cuál es la voluntad de Dios. Te dice, muchos me dirán en aquel día, escuchen bien, este es el quejido, el lamento que se escucha en Sofonías desde la puerta del pescado. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les contestaré. En la versión antigua dice, entonces les protestaré. Nunca os conocí. Apartaos de mí, y vean el verbo que usa, obradores de maldad. En otros versículos dice hacedores. ¿Sí? Cualquiera pues que me oye estas palabras, escuchen bien los verbos, escucha y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. La versión antigua dice peña, la versión nueva dice roca. ¿Sí? Entonces creo que ya estás entendiendo un poquito el lamento de permanecer en la casa del pescado mucho tiempo. Puedes estar orando, puedes estar leyendo tu Biblia, puedes estar ahí, pero siempre vas a estar quejándote de que no cambia nada, de que no pasa nada, de que por qué esto, por qué lo otro, porque no has decidido entrar a la tercera puerta.
Y conforme vayamos viendo los versículos que faltan, vas a estar entendiendo qué se necesita para entrar a esa puerta. De hecho, Nehemías lo dice, ¿sí? Guardar mi palabra y no negar mi nombre. Entonces, vamos a ver. Sigue Nehemías 6:1. Nehemías 6:1. Y fue que habiendo oído Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás nuestros enemigos, acuérdate que Pablo menciona a estos enemigos y otra vez están aquí mencionados, dice que había yo edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto en las puertas las hojas. Fíjense, el enemigo ya está viendo una cobertura, aunque yo no he terminado las puertas. Yo no he terminado esa parte de la construcción. O sea, yo no he crucificado mi carne, no me he negado a mí mismo y no he seguido a Jesucristo. O sea, pero ya tengo esa cobertura y los enemigos desde lejos ven que ya está terminada la obra, aunque no esté terminada. ¿Sí? Esta es una cobertura. Muy bien. Entonces, dice... en otros versículos, o sea, en otras versiones dice: no hay brecha alguna aunque las puertas están aún abiertas. No hay brecha alguna aunque las puertas aún están abiertas. Acuérdate que primero vamos al Señor o al Padre a que nos dé la madera para poder hacer las puertas. Recuerden que estas puertas la estamos hablando desde un punto de simbología, pero son puertas espirituales que nos sirven para poder cruzar el camino que Jesucristo nos pide que caminemos. De allá, el último versículo que se refiere a esta puerta, o de las más importantes o más significativas, está el Salmo 147:13, que es el cumplimiento de una promesa grande que se encuentra en Hechos. Salmo 147, versículo 13. Y si escuchan que estoy yendo un poquito más pausado, es para que se pueda entender un poquito más. Salmo 147, casi de los últimos salmos, versículo 13. Dice: porque fortificó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Escucha muy bien esta última frase: bendijo a tus hijos dentro de ti. Cuando dice hechos, y serás salvo tú y toda tu casa, se refiere a que si tú te mantienes en esta puerta, haces lo que tienes que hacer, inmediatamente cruzas el umbral de la tercera, esta cobertura que es general se convierte en individual para todo tu linaje. Y es cuando las maldiciones son convertidas de maldiciones a bendiciones. Y es cuando todo tu linaje empieza ya a ser restaurado por la sangre de Cristo. Pero, y hay un pero desafortunadamente, si tú no lo haces, si tú no cambias, si tú no entiendes que hay que tener un encuentro personal con Jesús, no solamente una repetición verbal de una oración, entonces puede ser que hayas abierto la puerta a Jesús y que la hayas invitado a entrar y te haya limpiado tu corazón, pero eso no conlleva a que ya estés listo para accesar a la tercera puerta. ¿Correcto? Muy bien. Hay un ejemplo claro en Marcos 10, 17 al 30. Aunque creo que esto ya quedó muy claro, sin embargo vamos a leer este pasaje porque muchas veces
lo hemos leído, predicado, enseñado, y siempre llega ese dejo de duda del por qué Jesús le pidió eso a alguien, ¿sí? Vamos a leer Marcos 10, del 17 al 30. Dice: saliendo él para ir su camino, escuchen bien, porque está hablando de que Jesucristo estaba saliendo. Dice: después de haberse topado con los niños, Jesús salió de ese lugar en donde había bendecido a los niños, salió de ese lugar, seguía su camino, ¿sí? Vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, o sea, postrándose delante de él, le preguntó, escuchen bien, maestro bueno. Aquí hay una gran enseñanza. ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Escuchen la pregunta. Más fascinante la respuesta. Jesús dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno. Y cuando dice solo está en cursiva: Dios. Versículo 19. Ya empezó a leer su alma de esta persona y dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes. Fíjate cómo están siendo recitados los mandamientos, no como están escritos, porque como están escritos diría: no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Ya le está hablando en tiempo presente, le dice: los conoces: no adultes, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué le está hablando en presente? Por lo que él iba a responder. De hecho, Jesucristo ya le había dicho lo que él hacía, pero él quiso dejar en claro algo, quiso hacer notar algo, y dice, él entonces respondiendo le dijo: maestro. Ya no le dijo bueno, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Fíjense, porque era una persona que sí podía prestar atención cuando le era conveniente. Porque primero le dice maestro bueno, y le dice Jesús: no me digas bueno, porque solo hay uno bueno. Entonces no te digo bueno, pero sí te puedo decir maestro. Entonces le vuelve a hablar el joven y le dice: maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, escúchenle cómo lo mira y lo que dice después. Jesús mirándole, le amó y le dijo. Le amó y le dijo. Y si somos muy estrictos, hay 3 verbos. Le miró, le amó y le habló. Le miró, le amó y le dijo, o le habló. Una cosa te falta, una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y escucha esa palabra, que es la llave de entrada a la segunda puerta, y el paso a la tercera. Sígueme tomando tu cruz, o sea, en madera tu puerta, sígueme, crucifícate, está dispuesto a dejar todo por mí, está dispuesto a dejar todo por mí, y sígueme, ¿sí? Escuchen el versículo 22, que él permaneció en la puerta del pescado, ahí quiso quedarse, y dice, mas él entristecido por esta palabra. Aquí es donde hay que analizar. Si Jesucristo le estaba diciendo y le estaba contestando una pregunta directa que muy pocas veces lo hacía, porque él le preguntó, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y él le dijo, una cosa nada más hay que hacer. Una cosa nada más hay que hacer. Todo lo demás lo estás haciendo. Una cosa hay que hacer, ¿sí? Y le dice Jesús, y él en vez de alegrarse y decir, bueno, Jesús, me estás diciendo que esto me hace falta, entonces lo hago. O sea, no lo entiendo por qué me lo estás pidiendo, pero lo hago. Esa debió haber sido la actitud del joven, y esa debió haber sido la actitud, debe de ser la actitud de todos nosotros. Cuando Jesús nos dice que no dejare padre, madre, hijos, y por mí no es digno, entonces dices, no, Señor, o sea, ¿cómo? No puedo.
No lo entendemos al principio, pero lo que le estaba diciendo Jesús realmente es: ¿estás dispuesto a renunciar a todo por mí? Porque si estás dispuesto a renunciar a todo por mí, todo lo que tú tienes va a ser santificado. Dígame si no entra aquí la historia de Abraham con su hijo Isaac. Al final de cuentas, Dios no le quitó a su hijo Abraham, pero sí estuvo dispuesto a entregarlo hasta lo último, y Dios no es un Dios injusto. Lo que Dios te pide es prácticamente una prueba de fe para ver si estás dispuesto a darlo para que Él pueda restaurar todo y entregártelo a ti, porque tú eres la salvaguarda de la salvación de toda tu casa. Porque Él hizo la promesa. Si crees en el Señor Jesucristo, escucha bien lo que te está diciendo. O sea, ¿será que Él le creyó? No le creyó. ¿Cómo puede entonces cumplirse esa promesa en el joven rico? No estuvo dispuesto, no le creyó a Jesús. No quiso darle todo a Jesús de lo que le estaba pidiendo. ¿Sí? Entristecido por esta palabra, escuchen, entristecido se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿realmente quería la vida eterna? ¿Realmente quería seguir a Jesús? ¿O solamente quiso demostrar lo que hacía, aparentar que era una cosa, cuando realmente no quería seguir a Jesús a la manera de Jesús? Quería seguir a Jesús a su manera personal. Entonces Jesús, mirando alrededor, le dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. La parte curiosa, hermanos, es de que el reino de Dios comienza en la tercera puerta. Y esa es la parte triste, y esa es la parte lamentable, porque muchos piensan que aceptando a Cristo ya. Y Pablo dice: cuida esa salvación tan grande, enmadérala, carga la cruz, síguelo, sigue la buena carrera de la fe, arráigate, escucha la doctrina. O sea, si vemos a Pablo como si fuera un pastor actual, realmente te está diciendo que Jesucristo es la única manera de llegar a Dios. Pero si Pablo fuera un pastor actual en una iglesia, te aseguro que tendría muy poca gente que vaya a su iglesia. Porque Pablo no prostituía la palabra, porque Pablo no vendía la palabra, no disfrazaba la palabra, no la decía de tal manera que escuchen los demás lo que quieren oír, sino que dice lo que hay que decir y lo que viene por parte del Espíritu Santo. Mi pueblo perece por falta de entendimiento. Y si tú buscas en el diccionario qué significa cada palabra de esa oración, hasta escalofríos te va a dar. Porque está diciendo: mi pueblo, mis hijos, a los que Jesús ya limpió, no terminan de tener esa convicción, esa certeza para que entren dentro de esta puerta. Y es cuando dice el versículo: una puerta que nadie puede abrir, porque yo ya la he sellado como el arca de Noé. Entrando ahí se sella, y esos adversarios ya no te van a buscar más. Tal vez otros adversarios tengas durante el camino de tu ministerio, pero los antiguos ya no te podrán hacer daño. Ya no tienen ese poder sobre ti, sobre tu linaje. Has podido cambiar de linaje y ya no pueden oler tu linaje anterior. Has muerto, has desaparecido, pero si no es así, siempre van a estar los mismos demonios atrás de todo tu linaje, siguiendo y preservando y perpetuando maldiciones que no vas a poder detener, aunque ores todos los días, aunque leas la Biblia todos los días. Si no estás dispuesto a seguir a Jesús en el verbo activo de hacer lo que Él dice, como Él lo dice, aunque no lo entiendas,
entonces no vas a poder pasar de la puerta del pescado. Y por último versículo de esta puerta, Isaías 55 del 1 al 9, es un versículo que hasta hay una canción de ello. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad. Comer, venid, comprar, sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan, y su trabajo no en hartura? Oídme atentamente, escuchen bien, porque aquí en Isaías los verbos están más claros que cualquier otro libro de los profetas mayores. Dice en el versículo 2: oídme atentamente y comer del bien, y se deleitará tu alma con grosura. Inclina tus oídos. A ver, ¿cuál es la forma de inclinar mi oído? Ya te pusiste a analizarlo. Analízalo. Y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con ustedes un pacto eterno. El pacto eterno es este: serás salvo tú y toda tu casa, y nadie les va a poder tocar. Las misericordias firmes a David. Aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y escucha el 6 y 7 que yo lo tengo marcado. 6, 7 y 11 son los versículos que yo tengo marcado de este capítulo, y te dice así: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Acuérdate del versículo, haz de cuenta que estás en la puerta del pescado, y se aplica esto: busca a Jehová mientras pueda ser hallado, y te dice: Jesucristo es la imagen del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Entonces tengo que conocer a Jesús para llegar al Padre, y el Padre me está diciendo buscar, que yo lo busque mientras pueda ser hallado. ¿Por qué dice mientras pueda ser hallado? Porque va a llegar un tiempo en el que no va a poder ser hallado, por más que yo lo esté buscando. Versículo 7 dice, y me está diciendo la parte que me ayuda a entrar a la tercera puerta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, una cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que yo pienso. Estas dos cosas tienen que ver con las dos primeras cosas que yo les dije que marquen, si se acuerdan. El impío su camino y el inicuo sus pensamientos. Y escucha bien lo que dice: y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. Y aquí dice la Biblia en el Nuevo Testamento: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil de llevar. Se refiere a la cruz de Jesús. Dice que es el maderamiento que necesito para mi puerta. Dice: el cual tendrá de él misericordia, no justicia. Y aquí es donde se confunden muchos. Vamos a ser justos, vamos a practicar la justicia, vamos a hacer esto de la justicia. Cuidado, porque pues estamos en el tiempo de la gracia y de la misericordia. Y si queremos practicar justicia, debemos primero recibir justicia. O sea, y lo justo por mis pecados, la paga del pecado es muerte. ¿Recibí muerte? No, recibí misericordia. Entonces, lo que por gracia recibí, por gracia debo darlo. Si yo no recibí justicia, no puedo ser un juez. Si yo recibí misericordia, tengo que dar misericordia a los demás. ¿Sí? Dice: y al Dios nuestro, el cual será amplio perdonar. Y dice la Biblia: porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Y si me voy al versículo 7, por eso te dije que lo subrayes. O sea, tus pensamientos inicuos
no son los mismos que mis pensamientos santos, y Dios no toca nada impuro. ¿Cómo puede Él hablarte y que tú lo entiendas si en tu pensamiento hay cosas inicuas? Y por eso escuchas solo sonidos indecibles por parte del Espíritu Santo. Por la iniquidad de tus pensamientos no puedes escuchar la claridad de la santidad del Espíritu Santo cuando habla. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Y el impío su camino, porque la impiedad es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sí? O sea, estoy en el camino, pero no estoy haciendo lo que Dios me dice. O sea, estoy en la puerta del pescado, pero no estoy decidiendo correctamente. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y está hablando de la puerta del pescado, la puerta más alta, la puerta más grande, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero. Y ese antes hará lo que yo quiero parece que está fuera de contexto, pero esta realmente es la antesala de la tercera puerta. ¿Vas a hacer lo que tú quieres o lo que Dios quiere? Lo que yo quiero. Pues regrésate entristecido como el joven rico. Ahora te dice Dios, ¿vas a hacer lo que yo quiero? Sí, lo que tú quieres. ¿Lo entiendes? No, voy a hacer lo que tú quieres porque tú me lo pides, porque tú eres Dios, porque en ti confío, porque en ti he creído. ¿Sí? Entonces te dice Dios, pasa buen siervo, en lo poco has sido fiel. Pasa en la presencia de Jehová. Y dice aquí, y será prosperada en aquello para lo que lo envié. O sea, no sabes para qué te envió, pero ya entraste. Ahora vas a prosperar conociendo, entendiendo, sabiendo, practicando la voluntad de Dios en un ministerio en donde vas a estar acompañado por el sello del Espíritu, porque ya lo vas a escuchar, ya lo vas a entender, ya vas a caminar con Él, ya vas a depender del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Muy bien. Creo que hasta acá está muy claro lo que es la segunda puerta, puerta del pescado. ¿Correcto? Pues la tercera puerta es la puerta vieja. Yo ya decidí hacer lo que Dios quiere. Yo ya decidí renunciar a mi impiedad, a mis caminos, a lo que yo era. Ahora realmente sé y confío en alguien para que me enseñe la palabra de Dios. La Biblia me dice que no puedo hacer eso. La Biblia me dice una directriz que muchos hemos olvidado. Y aquí en la tercera puerta es donde entra el escudriño y el discipulado. Que la gente, la mayoría no quiere, que la gente, la mayoría lo rechaza, porque están todavía en la puerta del pescado y no saben todavía. No saben qué decisión van a tomar. Todavía están entre los dos árboles. Y cuando deciden por el árbol bueno, por el árbol que da fruto, por el fruto del Espíritu Santo, entonces el otro árbol desaparece y solo queda un árbol. ¿Sí? Hechos 17, 11 y 12, creo que ya está teniendo forma todo lo que hemos estado predicando por mucho tiempo. Hechos 17, 11 y 12. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Sí? O sea, puede venir un predicador y lo escuchas, oye, qué bonito predica, oye, qué padre, oye, qué mira, qué, pero maravilloso, mira, que me gustó, ¿sí? Pero no se puede quedar con que te gustó, con que no te fastidió, con que no te aburrió, porque te mencionó muchas cosas que no entendías, pero te gustó. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios en mi directriz de la entrada a la tercera puerta.
escudriñando cada semana, cada mes, cada año, cada vez que puedo. Escucha la directriz, porque la tercera puerta es una puerta de directrices. Escudriñando cada día las escrituras para ver si esto era así como se les estaba enseñando. Escudriñando cada día las escrituras, porque así ellos se convencían de quién estaba enseñándoles bien y quién estaba tratando de engañarles. Dentro de ese contexto está este versículo. Y el 12 dice esto: así que creyeron muchos de ellos. ¿Por qué? Porque mira, está viniendo Pedrito, está viniendo Santiago, está viniendo Juan, está viniendo Juanito, está viniendo alguien que dice que es el apóstol no sé qué, viene Pablito y me dice algo, pero yo voy a ir a la escritura, y la tenía más difícil porque tenían que ir a la ley para ver si Jeremías, si es Isaías, si Nehemías, si Moisés decía eso, y cuando comprobaban que sí estaba en la Biblia, o sea, en sus escrituras, lo que ellos estaban enseñando lo aceptaban. Pues sí viene en el nombre de Dios, porque no me está hablando mentira, me está hablando lo que aquí dice y me está confirmando lo que aquí dice. Por tanto, ¿cómo no creer algo de lo cual yo me estoy convenciendo por mí mismo y no porque esta persona nada más vino y me dijo un versículo que me sonó bonito? ¿Sí? Esta es la directriz de la tercera puerta. Si la realizas, como dice aquí, bienvenido, estás en la tercera puerta, ya estás en la puerta vieja. Si no, todavía hay tiempo de pasar de la puerta del pescado a la puerta vieja. Entonces, dándote esta pequeña introducción de la tercera puerta, creo que ya podemos leer Nehemías, a ver qué dice de la tercera puerta. Nehemías capítulo 3, y vamos a ver. Nehemías versículo 6. Nos quedamos en que los grandes no prestaron sus manos a la obra del Señor. ¿Se acuerdan? Los que eran orgullosos. Y acuérdate de lo que dice la Biblia. Se me había olvidado ese versículo, pero ahorita se me acordó. Dios resiste a los soberbios, no los deja pasar a la tercera puerta. Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, a los prepotentes, a los arrogantes. Y dice aquí, versículo 6, y la puerta vieja restauraron. O sea, restaurar no significa construir. Restaurar significa volverla a ser funcional. Significa volverla a ser capaz de su función original. O sea, la puerta vieja significa que vas a adquirir otra vez el propósito que te dio antes de nacer, la razón del por qué Dios te visitó en el vientre de tu madre. En la tercera puerta se hace una realidad, pero tienes que restaurar ese propósito. Dice aquí: Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, dice, y junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, por la silla del gobernador de la otra parte del río. Junto a ellos restauró Osiel, hijo de Jarajía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Y estas son notas bien curiosas y sí te las quiero decir, ¿no? Históricamente, los joyeros o los plateros eran considerados personas finas y delicadas en el arte de sus manos. Y cuando mencionan los plateros es porque la plata, dentro de los metales, es el metal más noble, es el metal que puede ser
cambiado de múltiples formas, fundido la mayoría de las veces y no pierde su capacidad maleable y su capacidad de conducir esa energía que tiene. El oro sí, el oro va corrompiéndose hasta perder su valor, la plata no. La plata mantiene esa pureza. La plata es uno de los, bueno, ya estamos hablando de otras cosas, pero es uno de los elementos que a Dios le gusta usar. Dice aquí, los plateros que estaban acostumbrados a hacer cosas finas y delicadas con sus manos, no estaban acostumbrados a levantar piedras de 40, de 60, de 80 kilos, y sin embargo, dejaron su labor artesanal porque dijeron esto yo lo hacía, pero si no hago esto, Dios no me va a permitir seguir haciendo esto. Por tanto, ellos priorizaron. Para que yo pueda seguir con lo que quiero, tengo primero que edificar y ayudarles. No importa arriesgar mis manos. Y esta es la parte del joven rico. Los plateros estuvieron dispuestos a hacerlo. Estuvieron dispuestos a dar sus manos, a arriesgar sus manos, a arriesgarlo todo, porque si se les cayó una piedra en su mano, perdían su mano y no podían seguir siendo plateros. Un platero necesita sus dos manos. Y esta es la parte, la nota que yo te quería decir. Y también otra parte importante es junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Cuando dice perfumero, está hablando de un farmacéutico. Está hablando de alguien que puede usar la herbolaria para sanar a alguien. Por tanto, es una persona que era importante y que tenía que dedicarle mucho tiempo a eso. O sea, no se refiere a alguien que hacía perfumes, se refiere a alguien que era un farmacéutico, era un boticario, si queremos decirlo así. Era alguien que sabía las medidas de las sustancias que tenía que hacer para preparar medicamentos, medicamentos naturales, y seguía una normatividad. Y el hecho que nos diga que una persona así también estuvo dispuesta a hacer esto, quiere decir que priorizó por sobre la seguridad de lo que él hacía. Era el único que había, ¿sí? Digo, para que yo pueda seguir ayudando a las personas, tengo que terminar de construir esto juntamente con los demás. Y la importancia de esta ayuda fue tal que estuvieron aquí escritos en la Biblia, mencionándolos y resaltándolos como gente que priorizaron aún lo que eran para poder edificar esta puerta vieja. Así dejaron reparado, y dice la palabra en cursiva, en participio, reparado a Jerusalén hasta el muro ancho. ¿Sí? Y me empieza a decir otras cosas luego. Junto a ellos restauró también Repafías, hijo de Uhur, príncipe de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Jaromaf, y junto a él restauró Hatús, hijo de Hasbanías, Maquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Fataf Moab. Restauraron la otra medida y la torre de los hornos. Y me quedo aquí en la torre de los hornos porque la puerta vieja se caracteriza por los hornos que tiene. Cuando dice la palabra que es necesario que pasemos por el fuego y que el oro tiene que ser pasado por el fuego para que todas sus impurezas se queden y se vayan. Cuando habla de las puertas viejas, toma en cuenta esto, porque ahorita con los versículos que te voy a decir vas a ir empatando la historia que te estoy contando. Jeremías 18:15. Jeremías 18:15. Está más adelante. Jeremías está después de Isaías. Jeremías 18:15.
Dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incesando a la vanidad, y les hacen tropezar en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por sendas, por camino no hollado. Si hablábamos de que la arrogancia, la soberbia, el orgullo son los males de la segunda puerta, lo que me puede hacer pasar de la tercera a la segunda, retroceder, es la vanidad. La vanidad es la puerta que tengo que quemar en ese horno. Regresar a las sendas antiguas, que es lo que significa realmente la puerta vieja, las sendas antiguas de los valores, de la moral, de la ética, de todo aquello que me hace a mí un ser humano lleno de respeto, significan las sendas antiguas. ¿Sí? Vamos a ver si esto es así como se los estoy diciendo. Ahí mismo en Jeremías, pero en el capítulo 6, versículo 16, dice esto. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Aquí entra el escudriño, estoy preguntando, estoy certificándome, me estoy dando por seguro que así es y lo estoy haciendo. Fíjense, escucha bien cómo dice la Biblia y cómo dice Jehová, porque Jehová lo está diciendo. Primero, detente en los caminos, o sea, en donde tú estás caminando, detente, ya no sigas avanzando más. Si tienes vanidad, si tienes lascivia, si tienes lo que tú tengas, detente. Primero, detente, ¿sí? Y luego, mirad. Y luego, preguntar por las sendas antiguas. Luego, andar por él, por el camino de las sendas antiguas. Y luego, hallarás descanso para tu alma. Mas dijeron, no andaremos. Se quedaron en la segunda puerta. ¿Sí? Escucha muy bien. ¿Cómo me empata al Nuevo Testamento cuando yo voy a Efesios? Efesios es un libro en donde las personas, ¿cómo lo puedo decir? Las personas que estudien el libro de Efesios van a poder tener rápidamente el acceso de la segunda a la tercera puerta, o si no lo estudian como debe de ser, quedarse en la segunda puerta. Efesios 4:11. Dice, Efesios 4:11, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros doctores, ¿sí? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Las sendas antiguas es precisamente entender estos dos pequeños versículos. Y si tú te acuerdas de los dibujos que yo te hacía de la casa, ahí está resumido todo. Edificar encima de la roca, de la ley, los profetas, Cristo que es la roca, edifico mi casa sobre la roca, es esto. Entonces te dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Voy a estar completo. Es hasta la tercera puerta que yo recibo una armadura que me sirve para toda mi vida cristiana.
Y por eso es peligroso cuando escucho una prédica sobre guerra espiritual y si estoy en la puerta del pescado, que yo empiece a guerrear cuando tengo las puertas abiertas y están los adversarios enfrente que me pueden ver si ya pasó el tiempo y me están viendo y yo estoy atacándolos y se ríen de mí, se ríen de mi linaje, se ríen de mi generación y es cuando más caemos en condenación y en maldiciones. Tener mucho cuidado, porque no por algo está este estudio de las 12 puertas. ¿Sí? Sin embargo, te vuelvo a decir la advertencia. Escudriñalo para ver si es así lo que te estoy enseñando. Muy bien, seguimos en Deuteronomio 32:7. De hecho, Efesios te lleva a la unidad de la fe y a ser un nuevo hombre. Con eso ya te digo todo. Deuteronomio 32:7. Dice la Biblia, acuérdate, y aquí ya no me está diciendo caminos, me está diciendo acuérdate de los tiempos antiguos. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de generación y generación. Pregúntale a tu padre que él te declarará, a tus viejos y ellos te dirán. ¿Sí? Está hablando de los tiempos y está hablando de los ciclos que yo puedo romper si observo hacia atrás y veo que yo estoy haciendo lo mismo que mi padre, y yo estoy haciendo lo mismo que mi abuelo, estoy haciendo lo mismo que mi bisabuelo, pero si estoy en las sendas antiguas, puedo romper con todos esos ciclos y empezar de un ciclo nuevo de bendición hacia mis hijos, hacia mis nietos, hacia mis nietos, etcétera, etcétera. Eso es. Luego sigue Isaías 8:20. Isaías 8:20, te digo, es uno de los libros más claros, que usa los verbos más claros y por algo es el corazón de la Biblia. Isaías 8:20. Dice la palabra de Dios así: a la ley y al testimonio, y está en signos de exclamación. Recuerda muy bien que la ley es cambiada por la gracia si eres gentil. Si eres judío, bueno, déjalo así. Ley y testimonio. Para nosotros nuestra ley es la gracia, y iría hacia la gracia y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entienda bien esto. Si yo ya estoy en la puerta vieja, mis hechos tienen que decir lo que soy. Por mis frutos conocerán lo que soy. Ya no estoy en las sendas antiguas. Ya no estoy en mis caminos de iniquidad. Ya no estoy en mis pensamientos impíos. Ya estoy en un camino regido por Dios. Ya estoy en un camino regido por la verdad y me voy perfilando hacia un ministerio de victoria en victoria. Ley y testimonio. Aquí es donde mis hechos demuestran lo que yo digo que soy. ¿Sí? Si solamente lo digo y mis hechos no lo demuestran, todavía estoy en la puerta del pescado. Jeremías 2, versículo 13. Jeremías se encuentra adelantito. Jeremías 2, versículo 13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males, dice Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva para hacerse para sí mismos cisternas rotas que no detienen agua. O sea, puedes estar leyendo la Biblia, orando, ayunando, hablando en lenguas, pero si no estás con Dios, se aplica lo contrario del versículo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios no está contigo, todos contra ti. ¿Sí? El versículo dice aquí: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha sido dado en presa. Los cachorros de los leones bramaron sobre él, dieron su voz y pusieron su tierra en soledad.
quemadas sus ciudades sin morador. ¿No te acarrió esto dejar a Jehová tu Dios, en el versículo 17, cuando te hacía andar por camino? ¿Sí? Versículo 19 dice, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. O sea, no decidiste seguirlo como él quería. Y cuando él te preguntó, ¿quieres hacer mi voluntad? Dijiste no. ¿Sí? Sabe pues y ve que cuán malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Esta es la segunda cosa. Faltar mi temor en ti. Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás he quebrado tu yugo y he roto tus ataduras. Y dijiste, no te serviré, no caminaré contigo. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso, corrías tú, oh ramera. ¿Sí? Y el versículo 32 dice, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus sartales? Mas mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número. ¿Sí? Analiza muy bien esto, hermano, y si puedes, lee todo este capítulo 2 de Jeremías, porque nos habla muy claro de las cosas que decimos. Capítulo 3 de Jeremías, pero el versículo 21 dice, voz sobre las alturas fue oída, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios, se han olvidado. El 22 dice, convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Y escucha bien el versículo 23, otra vez se repite, ciertamente vanidad son los collados, la multitud de los montes, ciertamente Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Jeremías capítulo 17 y versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron la vena de aguas vivas y Jehová. Escucha el versículo 14, hermano, y márcalo. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y acuérdate que la alabanza antiguamente se hacía así, con las manos abiertas, lo que simboliza que yo ya pasé la segunda a la tercera, ya clavé, ya me crucifiqué y mis manos están abiertas para alabar a Dios, solamente para alabar a Dios. Ya no puedo señalar con el dedo acusador porque mis manos están clavadas en el madero. Ya no puedo juzgar, ya no puedo condenar, ya no puedo criticar. Mis manos están solamente para alabar a Dios y mi mirada hacia arriba. Porque cuando estaba clavado Jesucristo en la cruz, y la forma en que estaba clavado de los pies, hacía que todo el sistema nervioso aporreara al cuerpo de Jesús para desangrarse aún más rápido, pero su mirada de Jesús automáticamente estaba hacia arriba. Entonces nosotros tenemos otra directriz aquí, aparte del escudriño, es mirad las cosas de arriba y no las de la tierra, donde estaba poniendo Jesucristo su mirada, donde está Dios. Y esta es la parte difícil de las directrices de esta puerta. Aquí es donde hay que mantenernos, porque aquí ya estamos en el camino, ya estamos prácticamente en bendición. Pero si yo acepto otra vez el falso espejo de la vanidad, la seducción por parte de mi concupiscencia, que aún no ha sido terminada de quemar en el horno, entonces puedo retroceder y el postrer estado va a ser peor. Vamos a ver qué me dice Jeremías 18:15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a la vanidad,
y les hace tropezar en sus caminos. En las sendas antiguas les hace tropezar para que caminen por sendas, por camino no hollado. Yo creo que más claro no puede ser la Biblia. Vamos a ver los últimos 4 versículos, Isaías 41, 29. Retrocedemos un poquitito nada más, Isaías 41, 29. Dice: he aquí todos iniquidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus vaciadizos. Escucha bien el 28. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas. Ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron. Malaquías 2:8. Buscas Mateo, retrocedes y encuentras a Malaquías. Dice: mas ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando de la gente que enseña por conveniencia. No podemos hacer que alguien se desvíe del camino y alguien tropiece del camino de Dios. Dice la Biblia: más nos valdría amarrarnos una piedra de molino y tirarnos en el fondo del mar, porque el castigo de los que hacen tales cosas va a ser muchísimo peor. No sigas a cualquier persona. Si vas a escuchar prédicas, estudios o lo que fuere, escudriña, cumple con las directrices de esta puerta y entonces todo en tu vida estará bien, ¿sí? Tampoco te digo que yo tengo toda la verdad, puedo equivocarme, sí, pero al menos lo que se te presenta trata de ser 100% bíblico y fundamentado. Y si en algo no estoy bien, puedo ser corregido con la palabra y con humildad puedo reconocer que así es. Los segundos 2 versículos se encuentran en el Nuevo Testamento. Y lo curioso es lo que le dice Pablo a Timoteo y lo que dice Pedro. Segunda de Timoteo. Del 15 al 17. Y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y cuando se refiere a niñez, se refiere a tu nuevo nacimiento. Ya estás en la puerta vieja, ya estás como un niño, ya no eres un bebé. Bebé era la etapa de la puerta del pescado, ahora ya eres un niño capaz de leer, capaz de entender, pero capaz de aprender. Pero la parte difícil de un niño es hacerlo que acepte la disciplina de ir a la escuela todos los días, levantarse a las 8 de la mañana y tener una rutina, por así decirlo. Esta es la parte que el cristiano tiene que aceptar. Ahora soy un niño y tengo que disciplinarme para aprender, para estudiar, para escudriñar algo que antes no hacía y que mi cuerpo se resiste y que parte de mi personalidad no acepta. Pero mi mente dice que sí y mi alma dice ven, ¿sí? Entonces dice aquí, vamos a volverlo a leer porque ya dándote el contexto se entiende un poquito mejor. Dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Porque si yo lo leo en un contexto distinto, no, yo desde la niñez, no, pues mi mamá ni era cristiana, mi papá mucho menos, entonces ¿cómo que desde la niñez lo sé? Entonces no se aplica para mí, se aplica para ti si quieres hacer la voluntad de Dios, como Él te la diga. Dice, las cuales, y escucha el verbo como está, te pueden hacer sabio si tienes el temor de Jehová, para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y escucha el 16 y el 17, que es un remate. ¿Sabes qué?
ponte en tu mente esto. Es como cuando te dicen, te vas a aprender las tablas. ¿Por qué? Pues, yo no las entiendo. O sea, ¿cómo sé que 2 por 2 es 4? ¿Quién lo dijo? O sea, y cuando te las aprendes de memoria. Pero cuando vas entendiendo que 2 veces 2 es 4, entiendes que 2 por 2 es 4. Ya lo entendí, ¿sí? Es el principio de la sabiduría, es el principio de ir desmenuzando la palabra de Dios para entender un mensaje muchísimo más grande. Y te dice, toda la escritura es inspirada divinamente, quítale la parte humana y quédate con la parte de Dios, útil para enseñar. Y fíjate que lo primero que dice en cursiva es útil, pero antes de útil es el verbo es. Y aquí te está diciendo la presencia de Dios. Yo soy el que soy. Escritura es. Para enseñar, uno, ¿por qué? Porque primero tengo que aprender. Entonces primero me tienen que enseñar. Pero no puedo aprender si yo quiero ser maestro antes de aprender. Luego sigue para redarguir. Entonces me va a enseñar a redarguir. Entonces yo puedo redarguir a todas las personas. Cuidadito. Acuérdate que redarguir primero es para ti. A ti te van a redarguir. A mí me van a redarguir. ¿Sí? No tú vas a redarguir y te vas a convertir en juez. ¿Sí? ¿Qué significa redarguir? La palabra redarguir quiere decir que te van a quitar todos los argumentos de lo que tú alguna vez aprendiste. Que te van a quitar todas las cosas por las cuales te vas a seguir justificando. Redarguir quiere decir que el Espíritu te va a decir con certeza las cosas y ya no vas a poder decir que no es verdad. O sea, te va a dar, en otras palabras, te va a dar una convicción, te va a dar la certeza de la fe que dice Hebreos 11:1. Y te dice aquí, para corregir. Y todo árbol puede ser corregido para poder llegar a la altura de dar un fruto grande. Y luego dice, para instituir en justicia. Cuando dice la palabra instituir, es donde tú tienes que entrar en tu diccionario. ¿Qué significa instituir? Y te vas a dar cuenta de que significa establecer o fundamentar una cosa, especialmente algo de carácter benéfico que te sirve a ti. Entonces, si voy a instituir en justicia, quiere decir que la parte que se va a instituir en mí es la coraza de justicia. Ya el maligno me ve justificado. Fíjate hasta qué parte la armadura puede llegar a ser complementada. Y digo puede llegar a ser complementada porque depende del tiempo que tú te lleves para aprender, para ser redarguido, para ser instruido y para ser instituido. Entonces todo depende de uno mismo. Versículo 17, porque te está hablando de ciclos, te dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Si ya no te está diciendo hijito, ya no te está diciendo niño, ya te está diciendo hombre de Dios. Y en la tercera puerta se da un crecimiento que es la medida tuya. Cada uno conforme la medida de su fe. O sea, como puedes llegar a ser un adulto rápido, como puedes quedarte como un niño enano para siempre. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. O sea, si tú haces lo que dice la Biblia en Hechos, escudriñando cada día las Escrituras, tu crecimiento se va a dar de una forma rápida y certera. ¿Sí? Y el último versículo de esta noche está en 2 de Pedro. Se encuentra más adelantito. Capítulo 1, versículo 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien. Escucha bien cómo usa los verbos Pedro, muy diferente a Pablo.
la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. O sea, él te está diciendo que la palabra es la luz que me va a llevar a entender lo que aún no entiendo, que me va a llevar a hacer lo que ahora no puedo hacer, y que me va a llevar a recibir la promesa que Dios me prometió. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y te dice el 20 algo. Y con este versículo quise terminar porque escucha bien cómo lo dice y qué dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo de Dios. Entendiendo primero esto, ¿sí?, que no es de particular interpretación, que tú no vas a poder interpretar la Biblia si el Espíritu Santo de Dios no te dirige, si no escudriñas, porque el Espíritu Santo de Dios, para que pueda enseñarnos directamente, es porque ya aprendimos a escucharlo. Y el escudriño me sirve para aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. El entendimiento es lo que destapa mis oídos del mundo espiritual. El entendimiento progresivo es lo que me hace entender la voz del Espíritu Santo de Dios y poder saber cuando me dice, no hagas, si haz, ve aquí, no vayas, como menciona en Hechos. Si no me crees, lee el libro de Hechos y te vas a dar cuenta de cuántas directrices del Espíritu Santo hacia los santos de Dios se encuentran allí. Esto es a través del escudriño, a través del leer, del discipulado. Y por eso parezco a veces disco rayado diciéndote, hay que discipularse. Es importante discipularse, es indispensable, es necesario escudriñar. Ahora que ya tienes las 3 primeras puertas, acepto a Cristo, paso a la puerta del pescado, en donde ahí decido si hago mi voluntad o la voluntad de Dios. Paso a la tercera puerta, en donde yo decido pasar por el horno, quemar todas las vanidades y quedar yo en la humildad de las sendas antiguas, que es permanencia en Cristo, permanencia en la palabra de Dios. Y hay unos versículos de la puerta del pescado y la puerta vieja que van a servirme de introducción para hablarte de la cuarta puerta en la próxima semana. Entonces sería bonito que puedas repasar la puerta de las ovejas, la puerta del pescado y la puerta vieja que hoy hablamos, para que cuando entremos a la puerta del valle te des cuenta de cómo todo está dicho a través de estas puertas. Y empiezan los ciclos, y empiezan los tiempos, y empiezas tú en esa batalla espiritual, y empiezas tú a arrebatarle, ahora sí que a arrebatarle tus bendiciones a quien las tenga, y empiezas tú a reclamar el lugar que a ti te corresponde. Irás de victoria en victoria, porque ya no eres lo que eras, sino que ahora eres un soldado de Dios con una armadura bien puesta, en donde la coraza de justicia te vuelve justificado, y eres luz en donde tú vayas, y eres paz en donde tú dejes paz, y hay pecados perdonados en donde tú los perdones, y hay sanidad en donde tú vayas. Pero es hasta que tú estás prácticamente en la cuarta puerta, que es donde empiezan los ministerios y el poder del Espíritu Santo acompañándote, porque en la tercera puerta es la parte escolar, te gradúas, y en la cuarta ya tienes tú tu título, ya tienes tú tu diplomado, lo que tú quieras, ya tienes tu ministerio.
Y es cuando ya empieza a tomar muchísimo más forma la palabra de Dios. Cualquier pregunta que tú tengas, hermano, la puedes hacer y vas a ser contestado lo más claro posible. Vamos a orar, hermanos, y te agradezco pues el tiempo que nos has dedicado y también pues te recomendamos que escuches el estudio de los jóvenes en Cristo. Te invitamos también a que compartas estos estudios para que esto se vuelva más extenso y pueda llegar a más gente. Vamos a orar y vamos a entregarle a Dios este tiempo. Bendito Padre, gracias por enseñarnos que muchas veces no basta el querer, sino que necesitamos también el hacer. Tú pones el querer en la puerta del pescado y nosotros el hacer a través de nuestras decisiones para poder llegar más cerca de ti. Si no, llegará el día en que te diremos: Señor, Señor, en tu nombre oraba, en tu nombre visitaba, en tu nombre yo leía, en tu nombre hacía esto. Y dirás esas palabras que ojalá nadie me escuche. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a entenderte, ayúdanos a buscarte. Bendito Padre, a través de tu Hijo Jesucristo, danos, Señor, esa capacidad de vencer a la pereza, de vencer a la vanidad, de vencer el orgullo, de vencer la soberbia, de vencer todo lo que fui y empezar a hacer algo nuevo, diferente, una nueva criatura, pensamientos diferentes, reacciones diferentes. Ayúdanos, bendito Padre, porque aún hay muchas cosas por hacer y tú estás a la puerta aún llamando. Ayúdanos a entender que una puerta grande está abierta y que muchos adversarios son los que están esperando que yo no avance para que yo sea destruido y llevado otra vez a las tinieblas de donde tú me sacaste. Bendito Padre, a ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús.